Tengo claro que tengo un pendiente con ustedes, a mí no se me ha olvidado, ni a ustedes tampoco. Hemos estado estudiando la carta a los Gálatas, ¿verdad? Fíjese usted que a medio diciembre, como estaba la noche prenavideña, a medio diciembre yo pedí al Señor que me direccionara a ver dónde los miércoles, 2 miércoles que quedaban ahí de diciembre, dónde podíamos compartir en la palabra de Dios. Entonces hay un texto que he predicado, yo sé que en la iglesia por lo menos 3 veces, a partir del año 2005, 2006, la primera vez, antes de ser pastor aquí. Don Eugenio me dio la oportunidad en varias oportunidades y recuerdo haber enseñado este texto en una de ellas. Comencé a reflexionar en este texto. Ahora me dijo Cecia Rojas, me dice, lo enseñó en 2013, porque ella tiene las notas registradas. Yo comencé a escudriñar una vez más en el texto a mí me gusta mucho, y yo sentí del Señor que era un buen texto para iniciar el año, para el primer domingo de enero. Hoy le voy a hablar de prosperidad, hoy le voy a hablar de que este va a ser un año en el que usted va a ser prosperado grandemente, en absoluto, hermano. Y permítame decirle algo que me causa gracia. En una oportunidad me invitaron a predicar en una iglesia y resulta ser que había un prójimo que está por aquí. Y ese día tocó palo, ¿verdad? Ese día cuando fui a predicar, nunca más me volvieron a invitar, por cierto. Ese día cuando fui a predicar a esa iglesia, pues de ahí el sermón era pesado, ¿verdad? Y resulta ser que la persona está aquí hoy. Entonces le dije cuando entró, trae casco, porque hoy hay palo. Y lo aprecio mucho, tuve la bendición de casarlo en Punta Arenas, ¿verdad? A él y a la esposa los aprecio, me dieron el privilegio de irlos a casar a Punta Arenas, todos los gastos incluidos para mí. Esté conmigo en el libro de Ageo, lo va a encontrar en el Antiguo Testamento, en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Ageo capítulo 1, y el título de la enseñanza es: ¿están tus prioridades correctas o son tus prioridades las correctas? De eso habla Ageo capítulo 1. Y para iniciar el año, hermano, lo que estoy compartiendo con usted es lo que Dios puso en mi corazón. Quiero que lo tenga, por cierto, quiero que lo tenga garantizado. Ageo capítulo 1, penúltimo libro del Antiguo Testamento. Si anda por Apocalipsis no lo va a encontrar, está en el Antiguo Testamento. Voy a leer para usted los primeros 11 versículos, luego usted va a leer el capítulo completo porque no me va a dar tiempo de abordarlo todo el capítulo. Leo para usted Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 11. En el año segundo del rey Darío, en el 6º mes, el primer día del mes, fue dirigida esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿A quiénes iba dirigida en primera instancia? A Zorobabel, hijo de Salatiel. ¿Qué puesto ocupaba? Era el gobernador de Judá. Y también a Josué, hijo de Josadac. ¿Qué puesto ocupaba? Era el sumo sacerdote. O sea, amado hermano, esta palabra de Dios fue dirigida al líder civil y al líder espiritual de la nación. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo: ¿es acaso para ustedes tiempo de habitar en sus casas artesonadas mientras esta casa está en ruinas? Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Siembran mucho, recogen poco. Comen, pero no se sacian. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten y no se calientan. Y el que trabaja jornal recibe su salario en saco roto. Verso 7. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Note que esto está en el versículo 5 y en el 7, 2 veces. O sea, hermano, hay que ponerle atención al asunto. Mediten bien sobre sus caminos, dice el Señor de los ejércitos. Suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Yo me complaceré en ella y seré glorificado, ha dicho el Señor. Buscan mucho y encuentran poco, y lo que guardan en la casa yo lo disiparé como un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos:
por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso los cielos les han negado la lluvia y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé a la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce. También sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de sus manos. Le recuerdo el contexto. Año 520 antes de Cristo pasa este evento que usted está leyendo aquí. El pueblo de Israel había estado por un poco menos de 70 años cautivo en Babilonia. Nabucodonosor vino, invadió Judá, lo saqueó, quemó el templo. Pongan atención a esto: quemó el templo y también destruyó algo más. ¿Quién recuerda qué más destruyó aparte del templo? ¿Alguien dijo algo? Los muros. También destruyó los muros de Jerusalén. Se lleva cautivo al pueblo de Judá, se lo lleva a Babilonia. Van a pasar un periodo de 70 años. En un momento determinado, en el proceso de los 70 años, se levanta un rey pagano. ¿Cómo se llamaba? El rey pagano que hace volver al pueblo, Ciro. Bien, se levanta un rey pagano, se llamaba Ciro. Dios pone en él la intención de que el pueblo de Israel regrese, salga de Babilonia, avance los 1000 y resto de kilómetros y regrese a Jerusalén. Y Dios pone un propósito primario en el corazón de Ciro para ese pueblo: que regresen para que sea reedificado el templo. Eso es la intención primaria de Ciro. Eso es lo que está pasando en esta situación, amado hermano. Le digo un detalle no menor. En el contexto en el que estamos leyendo, los muros de una ciudad era su defensa. O sea, lo más importante y lo mejor que podía tener las ciudades en ese momento habla mucho la Biblia de ciudades amuralladas. Implicaba que eran defendidos de los invasores. En Jerusalén se había quemado el templo y se había quemado el muro. ¿Nota qué cosa más interesante? Dios no pone en el corazón de Ciro que vayan y edifiquen el muro. Dios pone en el corazón de Ciro que vayan y edifiquen la casa de Dios. Permítame tomar un primer principio, hermano. Cuando su vida espiritual, sus prioridades están bien, Dios va a hacer la muralla alrededor de su vida y alrededor de su casa. Dios no estaba... ¿Sabe cuándo pasó lo de los muros? Aproximadamente unos 85, 90 años después. Cuando Nehemías pregunta en el año 445, ¿cómo está la ciudad? Los muros están en el piso. Ya el pueblo tenía 90 años de haber regresado, hermano, y la premisa de Dios era que la casa, el centro de, no me gusta usar el término religioso, el centro de adoración fuera restaurado, no los muros. Por eso le estoy hablando esta mañana de prioridades. Y para Dios la prioridad no eran los muros, porque Dios se convierte en defensa de uno. Para Dios la prioridad era la casa de Dios, el centro de adoración. Ese es el contexto del texto que nosotros estamos leyendo. Si identifica, la reprensión inicialmente va a la cabeza. En el versículo 1 dice que la palabra es dirigida primero que todo a Zorobabel, que posiblemente había nacido en Babilonia, por la terminación de este nombre. O sea, la terminación termina con la palabra Babel, que es la raíz de la palabra Babilonia, y posiblemente signifique semilla de Babel. Eso es posiblemente lo que significa el nombre de Zorobabel. Era, aparte de la humillación, de haber tomado un pueblo, que era la peor humillación, tomar un pueblo, llevárselo cautivo para otro pueblo. Entonces los que nacían en ese lugar les ponían nombres de lugar, autóctonos del lugar. Era una humillación peor, hermano. Imagínense para un judío en Babilonia que le pusieran un nombre vinculado al país. La reprensión inicial, note que va para el líder civil y después para el líder espiritual. ¿Sabe una cosa, hermano? Por lo que usted acaba de leer en este texto, todo el mundo estaba dormido. Ya lo vamos a ir desgranando el texto. Pero a quien va primeramente la regañada de parte de Dios eran los responsables de que la iglesia o de que la casa de Dios se mantuviera trabajando. Pues pareciera ser que Josué, que era el sumo sacerdote, hermano, estaba todo el mundo metido en su casa y el hombre estaba de brazos cruzados. ¿Tiene algo que ver conmigo? Pastor, ¿tiene algo que ver eso con usted como pastor? Cabezas de casa que están en este lugar, líderes de esta iglesia, ¿tiene algo que ver eso con usted?
creo que absolutamente, hermano, que hay una llamada de atención porque, un detalle importante que no he mencionado. El evento pasa el primer día, dice que pasa el primer día del mes. Cada primer día del mes había una convocación por la luna nueva. Entonces iba a estar todo el pueblo. Dios manda a Geo y se va a garantizar que todo el pueblo va a estar presente. Vea lo que, le voy a adelantar un poco de lo que usted va a leer en su casa, pero dice el versículo 12, Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz del Señor. O sea, hermano, el pueblo estaba ahí reunido. Y como Dios le gusta aprovechar todas las cosas y las hace con propósito, pues dice, cuando tenga el pueblo ahí, voy a mandar la reprensión. Pero la reprensión inicial no fue para el pueblo, fue para los gobernantes, para la cabeza. De manera, querido hermano, que si nosotros seguimos viendo los líderes de la iglesia, las cabezas de familia, que nuestra familia o nuestra iglesia se mantiene alejada del Señor, me parece que tenemos una responsabilidad delante de Dios nosotros como cabeza. Y si usted, hermana que está en este lugar, no tiene un hombre que es cabeza de casa, pues usted tiene que asumir esa responsabilidad, porque usted es la cabeza de su casa, aunque tenga un marido. Él ocupa la cabeza asignada por Dios, pero si no cumple la función, pues hermana, quien es creyente es usted y usted tiene que hacerse cargo de este asunto. Es importante recordar, todos los que somos hijos de Dios aquí, hemos aprendido, todos los que somos hijos de Dios aquí, versículos que han marcado nuestra vida, muchos. Y uno de los primeros, o de los que aprendemos en un momento, es que dice que nosotros amamos a Dios. Ok, nosotros amamos a Dios, iglesia, porque Dios es el que da siempre el primer paso. Cuando Dios vio la miseria de la humanidad, ¿quién dio el primer paso? Él envió a su Hijo para que nos salvara. Lo que hacemos nosotros es responder a lo que Dios regularmente hace. De manera, querido hermano, que aquí lo puede uno ver. El pueblo de Dios llegaron en el año 537 más o menos, fueron devueltos a Jerusalén en el año 537. Aquí estamos en el año 520. Los primeros 2 años, imagínese usted, muchos de ellos, por lo que dice más adelante el texto, habían visto el templo viejo, lo conocían, ¿verdad? Lo habían visto bonito. Otros habían nacido en Babilonia, pero salen con la intención de reedificar el templo. Imagínese usted con la alegría que esa gente venía. Pues la alegría les duró 1 año y medio, 2 años, hermano. Y a los 2 años dejaron el trabajo botado. ¿Por qué? Porque los samaritanos los comenzaron a hostigar. Permítame decirle algo, amado hermano, y yo sé que usted lo sabe. Cada que usted quiere levantar cosas grandes para Dios, se le va a venir todo en contra. Porque las cosas grandes del reino son para gente valiente, no para cobardes. Es más, me impacta que dice Apocalipsis 21:8 que la lista de los que se van para el infierno la encabezan los cobardes. De manera, querido hermano, que viene este pueblo, comienza a reedificar, pero en 1 año y medio o 2 dejaron las cosas botadas y sus prioridades cambiaron. De eso habla este texto. Pero quien da el primer paso para que el asunto cambie es Dios, porque Él es quien manda un profeta, amado hermano, para que les reprenda y les digan qué está pasando. ¿Por qué motivo la casa de Dios está en ruinas o por qué motivo la casa de Dios está botada? Y lo peor es que están evidenciando que las prioridades de ellos, en el 4 y en el 9, dice el verso 4, ¿es acaso para ustedes tiempo de habitar en sus casas? Y menciona una particularidad de las casas. Eso es importante en esta enseñanza, ¿sabe? ¿Cómo eran las casas? Artesonaditas. Dijo Cecia temprano, los que más grandes de aquí se acordarán, este templo fue artesonado en un momento, ¿verdad? Yo creo, eso fue lo que dijo Cecia, este templo fue artesonado. Mire, si hay algo bonito llegar a una casa que es artesonada. A mí me encanta, ¿verdad? Especialmente cuando está bien barnizadito, ese cielo raso se ve todo lindo. Si no tiene telas de araña, mejor. Pero bueno, hermano, las casas, el enfoque de ellos estaba en el cuidado de su propia casa. Lo dice en el 9 también. Dice en el 9, la segunda parte, ¿por qué? Dice el verso 9, dice el Señor de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de ustedes corre a su propia casa. ¿Dónde estaba la prioridad de ellos? En sus cosas personales.
regresaron muy contentos para reedificar el templo y año y medio después las hostilidades hicieron que el templo se quedara botado. Habían pasado 15, 16 años, hermano, y el templo estaba en ruinas. Eso sí, la casa de cada uno quedaba a gusto. No parece que estén enfocados o alineados con las prioridades de Dios. Voy a entrar en terreno hostil. Voy a ganarme algunos enemigos. Hay un elemento que yo nunca había notado con relación a esta enseñanza, porque ya le digo que le he enseñado 3 o 4 veces. Regularmente, el distanciamiento de los creyentes de la iglesia tiene motivos. Y no pasa en todos los casos, pero le digo que pasa en el alto porcentaje. Y el distanciamiento de la iglesia de los creyentes implica que su vida con Dios está mal. Y me dijo una persona, no sé si me está escuchando, por eso voy a comenzar a ganarme enemigos. Me dijo una persona en un momento determinado a mí en una reunión: yo no voy a permitir que nadie cuestione mi relación con Dios porque yo me congrego o no me congrego. Eso es una mentira del diablo, hermano. El Hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo, necesita la casa de Dios. El Hijo de Dios, hermano, la persona que ha sido redimida con la sangre del Cordero, si tiene el Espíritu de Jesucristo, si tiene el Espíritu Santo, ese Espíritu no lo va a dejar en paz si pasa tiempo y no se congrega. Tome 2 hojitas, pellizque 2 hojitas y busque conmigo Zacarías. La tiene a la par, ¿verdad? No camine mucho, ¿verdad? Porque si no se va a perder. Zacarías. Vuelva otra vez a Ageo, mantenga la hojita ahí, mire, así la tengo yo, 2 hojitas. Vea la fecha en Ageo, capítulo 1, versículo. Sí, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Año segundo de Darío, mes sexto. Vaya conmigo a Zacarías 1:1. En el 8º mes, en el año segundo de Darío, o sea, 2 meses después, ¿lo vio? Vea lo que pasa. En el 8º mes, en el año segundo de Darío, llegó esta palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Ahí tiene 3 nombres por si va a tener hijos pronto. Dice: se enojó mucho el Señor contra sus padres. Diles pues, así ha dicho el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. No sean como sus padres, a quienes los primeros profetas clamaron diciendo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras, pero ellos no atendieron ni me escucharon, dice el Señor. O sea, hermano, que 2 meses después de que Dios levanta a Ageo para que vaya a decirle a la gente que vuelvan a reedificar el templo, le manda otro profeta 2 meses después para decirle a la gente: ¿sabe qué es el problema con ustedes? Están alejados de mí. ¿Estamos entendiendo lo mismo de la palabra de Dios, hermano? Les levanta un profeta que es Ageo e inmediatamente les levanta otro. Le dice: reedifiquen el templo. Pero ¿cuál es el problema de que se hayan alejado de la casa de Dios? Que el corazón del pueblo se había alejado del Señor. Entonces, una evidencia, hermano, no aplica para todos los casos, pero una evidencia de que la gente deje de congregarse es que posiblemente su relación con Dios no esté bien. Aquí hay muchas cosas de fondo. Lo digo con todo, incluso lo digo pensando en mí mismo. Mire, hermano, muchas veces por el deseo que uno tiene en el corazón de que un familiar de uno, el papá, la mamá o los hijos, no se vayan al infierno, uno pasa proclamando los hijos de Dios. Yo tengo algo claro, hermano. La persona que es hija de Dios y ha sido redimida con la sangre de Jesús necesita la familia de la fe. O sea, una persona que le diga: mira, ¿cómo estás? No te volví a ver, o no le pregunta: no te volví a ver por la iglesia, de pronto y sí, y le dice: ¿cómo está tu vida con el Señor? Perfectísima. ¿A dónde te estás congregando? En ninguna parte, sos un mentiroso. No es compatible una cosa con la otra, hermano. Así sea mi sobrino, mi primo o mi hijo.
Mi hijo fue criado en esta iglesia. Aquí se bautizó. Aquí le sirvió al Señor. Estoy hablando de mi hijo Kenneth, acaba de cumplir 29 años. Hoy está alejado de Dios. Es un excelente muchacho, lo es, pero está alejado del Señor. ¿Sabe? Yo estoy orando por él y yo no sé si orar hasta por su conversión, aunque ya fue bautizado. Es mi hijo, hermano. Y usted se imagina lo que es pensar uno como pastor o como creyente en que un hijo de uno se vaya para el infierno. Le ha pasado por la... Y entonces uno vive diciendo, no, ellos son hijos de Dios. No, hermano, o sea, con todo el dolor de mi corazón, yo le hago entender a usted, aunque me duela y a usted le duela, que si sus hijos no dan fruto de hijos de Dios, no son hijos de Dios. Y parte del fruto de un hijo de Dios, hermano, es que permanece cerca del Señor, que la iglesia le es importante a esa persona y que deja de, o se tiene que dejar de excusas baratas y de mentiras del diablo, aunque nos duela en el corazón. Esto le debe motivar a usted para que siga orando fuerte por su familia. Sí. Vamos adelante. Hay una exhortación reprensiva, está 2 veces, y es un detalle importante. Versículo 5. Le dije, Dios siempre da el primer paso. Dios es el que manda a los profetas para que reprendan al pueblo. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama misericordia. Para mí no hay nada como la misericordia de Dios. Y Dios en su misericordia sigue y sigue y sigue insistiéndole a la gente que se vuelvan a Él. Versículo 5. Exhortación reprensiva. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos. Hermanos, estamos iniciando el año y me parece que es un buen tiempo para que usted medite en su vida espiritual. Me parece que es un buen tiempo para que usted comience a orar de una manera diferente con relación y deje, hermano, de estar poniéndose excusas solo y deje de estarle, porque usted me puede poner excusas a mí, usted puede poner excusas en un chat, pero Dios conoce su corazón. 2 veces está la reprensión, versículo 5 y versículo 7. Mediten bien sobre sus caminos, dice el Señor. ¿Le digo algo diferente de ellos y nosotros? El pueblo de Dios en este tiempo no tenía el Espíritu Santo que usted y yo tenemos. O sea, que debemos tener discernimiento si somos hijos de Dios y si estamos apartados del Señor. Él va a cargar nuestro corazón para que nosotros podamos tomar las decisiones que tenemos que tomar y retomar el camino que tenemos que retomar, y especialmente poner nuestras prioridades en orden. Vea todas las palabras en negativo que estaban viviendo. Trabajan mucho, versículo 6, se esforzaban mucho y recogían poco. Está la palabra poco, está la palabra insatisfacción, está la palabra saco roto, está el concepto, versículo 9, otra vez, está 2 veces el concepto, buscan mucho y encuentran poco. Está la palabra disipar. ¿Y sabe quién lo hace, lo de disipar? No lo hace el diablo, hermano. ¿Quién es el que dice ahí que disipa? ¿Lo vio? Dice ahí, versículo 9, dice, buscan mucho pero hallan poco, y lo que guardan en casa, dice Dios, yo lo disiparé como un soplo. Entonces no se pase echándole culpas al diablo, querido hermano, de este cochino diablo que me vacía la alacena. Hermano, medite en su vida y medite en sus caminos, porque puede ser que hay cosas en su vida, el alejamiento de Dios, que está haciendo que usted esté viviendo un tiempo de escasez. Y no quiero decir que sea malo, que en un momento determinado el asunto se nos ponga un poco estrecho, lo que no es normal. Podemos pasar tiempos apretaditos, creo que todos de una u otra manera lo hemos pasado. No es malo, lo que no es normal. No es normal que usted ande el 28 o el 27 de todos los meses diciendo, ¿y ahora qué? Faltan 4 días y Dios va a ser fiel, hermano, porque Dios lo ha sido. Aunque usted no lo merezca ni yo tampoco, Él sigue siendo fiel. Pero hay que meditar, hermano, en por qué motivo yo estoy continuamente en esa situación. Y siempre poco. Y saco roto. Otras cosas más.
aparte de disipar, versículo 10, no hay lluvia. Está la palabra negar. ¿Se dio cuenta que todo está en negativo, hermano? Está la palabra negar. Por eso los cielos les han. Está la palabra retener. Todo en un contexto negativo. Y una de las palabras más fuertes, querido hermano, está en el versículo 11 y es la palabra sequía. Todo negativo. Pero en la casa bonita, ¿cierto? Sí, porque dice que tenían la casita artesonada. ¿Sabe qué, hermano? Mucho cascarón, mucha apariencia. Permítame preguntarle, ¿cómo están sus finanzas? Y no le voy a pedir plata, no me gusta, usted sabe. ¿Cómo están sus finanzas? ¿O está viviendo de apariencias? O para que no se vea que usted la está pasando mal, está hasta aquí con tarjetas de crédito. Permítame, me metí y lo busqué. 2,5 millones de tarjetas de crédito circulan en este momento en el país. O sea, hermano, si usted hace una división ahí, en matemáticas se dará cuenta de que de cada 2 personas, una persona no funciona de esa manera, ¿verdad? Ni quiero decir que tener una tarjeta de crédito sea malo. Para muchas personas es una excelente herramienta. Pero ¿sabe que este país está ahogado en tarjetas de crédito? Y le aseguro que muchos cristianos están metidos en ese problema. ¿Sabe por qué? Porque con tal de aparentar, querido hermano, no importa lo que pase, puro cascarón, están más interesados en el muro que en la casa de Dios. Dios quiera que la próxima semana esté por lo menos la mitad de la gente que está hoy. Dije a un anciano, hermano, si me echan después del sermón de hoy, denme una semanita de tiempo por lo menos para salir. Quiero decirle algunas cosas importantes. ¿A Dios le molesta que usted viva bien? No. Dios quiere que usted esté bien. Dios quiere que usted esté en una casa digna. Apúntelo ahí para que lo lea luego en su casa. En el capítulo 29 de Jeremías, del versículo 4 en adelante, cuando el pueblo de Israel va cautivo a Babilonia, ¿sabe qué es lo primero que les dice Dios? Edifiquen casas y vivan en ellas. Planten huertos y coman de lo que el huerto da. ¿Por qué? Porque Dios quiere que uno esté bien. El problema, hermano, es cuando como en este caso, se alteran las prioridades y uno está más enfocado en lo personal que en las cosas del Señor. Ese es el problema. Dios no quiere que estemos mal. Yo creo que a Dios le gusta bendecir a sus hijos, hermano. Yo soy una persona sumamente bendecida. Gracias a Dios. Le digo cosas que posiblemente le sirvan de testimonio y son importantes. En este momento, por la gracia del Señor, no le debo un 5 a nadie. Y yo alabo al Señor por eso. Tengo un carrito de 2002, pero lo tengo libre. Y si usted tiene un carrito de 2014 o 2015 y está haciendo el pago y puede, gloria a Dios. Pero no viva de apariencias, hermano. Si la casa, a final de cuentas, las rejitas están un poco feas, pues compre un poquito de pintura y pásele, hermano. Pero si se va a endeudar para otra cosa, hermano, no se preocupe tanto por los muros, ocúpese por edificar la casa de Dios. Dios se va a ocupar de las otras cosas, usted lo sabe bien, porque Dios es un Dios fiel. Dios está interesado en que estemos bien. Aquí hay un montón, ¿sabe? Cuando uno medita en esto, yo me puse a imaginar una vez más y digo yo, mire esta gente, todas las broncas que tenía. No había buena cosecha, no había satisfacción, hermano. Las cosas que llegaban a la casa se les iban así. Posiblemente al igual que a mí, a usted, hay personas que aquí no tienen problemas con eso, otras tenemos un poquillo más de dificultad. Pero por la razón que haya sido, usted sabe, uno habla de racha, ¿sí? Y entonces en una racha, hermano, se le va a uno el microondas y a la semana que sigue se le va a la licuadora y a la semana que sigue se le daña otra cosa. O si usted tiene un carro viejo como yo, ¿verdad? Que por desgracia no me ha pasado, pero suene que se le sopla el empaque el cabezote y un mes después se le va el clutch y hermano, y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quiere decir que está mal con Dios usted? No necesariamente. Pero si usted está alejado del Señor, hermano, medite bien sobre sus caminos.
Y si está solucionando el problema con tarjetas de crédito, hermano, deje de vivir de apariencias. Ocúpese de lo más importante. Establezca prioridades correctas. Después de la exhortación reprensiva, hay una exhortación correctiva en el texto y está en el versículo 8. La primera idea del versículo 8 es que se esfuercen. Dice, suban al monte. Hermano, después de 40 años, 50 años de estar en el cautiverio, regresan, la ciudad, el templo había sido quemado, las murallas habían sido quemadas. ¿Qué cree usted en qué condición estaban las casas? Imagínese usted que usted abandone su casa por 40 años. ¿Cómo cree que se la va a encontrar? Dice, mira qué bonito, el artesonado está impecable. No creo. O sea, si no las despedazaron, de alguna manera, en la casita, cuando una casa pasa desocupada mucho tiempo, o así, las casas están diseñadas para que tengan gente adentro. ¿Sí, Lucy? Porque cuando una casa pasa mucho tiempo desocupada, se pone como rara la casa, ¿verdad? Pero cuando uno está adentro, está como vital, tiene como vida la casa. Entonces no creo yo que después de 40 años llegaron y digan, mira qué bonito, si la casa está impecable. No creo. Y si esas casas destruidas, parece ser en el verso 4 que estaban artesonadas, pregunto de dónde cogieron la madera para artesonar la casa. Pues hermano, fueron al monte, cortaron palos o árboles, los aserraron, sacaron tablas, las jalaron para abajo y, querido hermano, después de eso pusieron bien bonita su casa. Bueno, así como se esforzaron por tener bonita su casa, esfuércense ahora por tener bonita la casa de Dios. La primera idea del versículo 8, entiendo yo que está hablando de esfuerzo. Suban al monte. Hay algo que se llama un poquito de sentido común. Dice un pastor, espero que usted no se congregue con él, los que no son de aquí, y dice un pastor que tiene una familia que sabe perfectamente cuándo llega y cuándo no. Dice, fijo, si llueve vienen, pero si no llueve, que casi ningún domingo llueve, si no llueve, no. Porque si amanece bonito, se encaraman en la bicicleta y se van por allá larguísimo y se ponen a sacarse selfies a las 10 de la mañana a la hora del culto. Aquí llegamos a la meta con la lengua que les pega en el pecho. Hermano, hicieron un montón de esfuerzo para ir a andar en bicicleta, pero no se esfuerzan por la casa de Dios. Como usted puede darse cuenta, yo tengo bastante tiempo de no correr. Es más que evidente, ¿verdad? Pero mira, hermano, cuando yo he salido a correr en la madrugada o en la mañana, 5 de la mañana, ahí en el Coyol, un aterro de gente anda corriendo. Y un montón de personas en bicicleta también. No estoy diciendo que esté mal. Pero ¿por qué si uno se esfuerza por estar bien físicamente, hermano, en cosas banales o en cosas superficiales y se levanta a las 5 de la mañana y no tiene problema y se va a correr o a andar en bicicleta, tiene problemas para levantarse a las 5 de la mañana a orar? Qué fregado, ¿ah? Porque se supone que amamos a Dios con la vida. Y entonces te levantás, ahora en el mundial, ni pregunto cuántos se levantaron a las 4 de la mañana a ver el partido, para no llevarme un colerón. Yo no, me levanté y ganó Costa Rica, milagro. Me levanté a las 5 a orar. ¿Cuántos de los que están aquí se levantaron, o me están oyendo en la casa, se levantaron a las 4, es más, a las 3:30 para no dormirse, a ver la mejenga? Pero jamás han puesto el reloj a las 4 de la mañana para levantarse a orar. ¿Dónde están sus prioridades, hermano? Suban al monte, esfuércense. Así como fueron a trabajar por su propia casa, trabajen por lo más importante, que es la casa de Dios. Sigue diciendo, versículo 8. Traigan madera y reedifiquen la casa. Hemos aprendido que los que somos hijos de Dios somos templo. Hermano, edifique el templo del Espíritu Santo este año. Póngale atención al templo del Espíritu Santo. Y creo, estoy completamente convencido de que mantenerse saludable es importante. Yo lo creo, hermano, es importante que usted haga algún tipo de ejercicio, que se cuide en algunas cosas, pero préstele más atención que a eso, préstele más atención a su vida espiritual. Porque
Si edificamos el templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros, le digo una cosa, la casa de Dios va a estar edificada. Si edificamos el templo del Espíritu Santo, ¿sabe dónde se va a notar eso? Se va a notar aquí. Por la razón que haya sido. Porque Dios lo trajo a usted esta mañana para que escuchara este sermón. Hoy, querido hermano, tuvimos el templo en un momento en que tuvo que quedarse gente fuera en el servicio de las 10 para que luego pudieran entrar. Hay algo que no le he dicho. La confirmación primero del Espíritu Santo para enseñar esta mañana lo que he enseñado. Me vino, hay algo que yo nunca hago, que es escuchar sermones de nadie. O sea, no le digo que soy, no es por arrogancia. O sea, no saco regularmente el tiempo, menos a los payasos que salen predicando ahí en el internet, que son un montón. Cuando escucho a gente seria. Esta semana yo escuché 2 sermones. Escuché un sermón de Billy Graham. No sé si sabe de quién le estoy hablando. Estamos hablando de un hombre serio, un hombre de Dios, que ya está con el Señor. Dios le permitió 100 años menos unos meses. Y antier o ayer escuché un sermón de David Wilkerson. Y los 2 sermones que escuché, porque entiendo que el YouTube aleatoriamente, cuando usted está viendo ciertos tipos de cosas, le manda sobre eso mucho y le manda sobre eso mucho. Entonces me aparecieron ahí, tomé el tiempo, no lo uso hacer. Y hablaron del crecimiento de la iglesia. Uno habló de una manera y el otro habló en el contexto negativo por una situación que pasó. Y decía David Wilkerson que en un momento determinado había un pastor y en su iglesia se sentía mucho la presencia de Dios. Había mucho de la presencia de Dios en la iglesia de este hombre. Pero la iglesia tenía un problema que habría que revisar por qué la iglesia no crecía. Hermano, yo tengo el entendimiento de que cuando una iglesia está llena del poder y de la presencia de Dios, porque los miembros están llenos del poder y de la presencia de Dios, ahí van a haber cultos de bendición, cultos de milagros, redenciones, salvaciones, y la gente va a entrar sola por la puerta. Eso yo lo creo. La iglesia de este hombre no crecía. Y dice que en un momento determinado, él, cuestionando el asunto, apareció uno de esos congresos que aparecen, que llega un montón de charlatanes, ¿verdad? Y comienzan a decirle a uno de prosperidad y esas cosas. Y apareció uno de esos y resulta ser que el hombre se fue. Y fue al congreso. Y el domingo que siguió, entonces el hombre viene y como no le dio resultado inicialmente, que había fuego del Espíritu Santo, presencia de Dios en la iglesia, pero no crecía, habría que ver por qué, habría que atiempar también, hermano, porque yo creo que la iglesia puede crecer. El hombre se paró detrás del púlpito con la Biblia cerrada y se empezó a reír. Media hora de risa, eso fue el sermón. O sea, el hombre vino con el cuento y con la historia de la risa santa. Y entonces todos los babosos que estaban ahí se empezaron a reír también. Ese fue el sermón de ese domingo. Siguiente domingo que hizo, lo mismo. Y así durante 3 meses. Mira, hermano, en la iglesia no hay poder de Dios porque hayan payasadas. En la iglesia no hay poder de Dios, hermano, porque la gente se tire al piso, porque la gente aruñe las paredes, o arañe, no sé cómo se dice. En la iglesia hay poder de Dios cuando cada uno de sus asistentes busca la presencia del Espíritu Santo. Entonces, hermano, ahí usted va a poder experimentar una iglesia donde hay presencia de Dios y las personas solitas van a empezar a llegar. Aunque nuestro deber es irles a hablar del amor de Dios. Reedifiquemos la casa. Les dice a ellos, número 1, versículo 8, vayan al monte, esfuércense. Número 2, traigan madera, reedifiquen la casa. Y número 3 dice, cuando eso pase, ahí va a estar la gloria de Dios. Yo voy a recibir gloria. Y hermano, ¿usted cree que una iglesia que glorifique a Dios no va a ser bendecida? Va a ser bendecida. ¿Dónde están sus prioridades? Me parece que para 2023 iniciar es bueno saber dónde están nuestras prioridades. ¿Cuánto de la presencia de Dios hubo el año pasado en su vida? ¿Cuánto
cuánto espera que haya este año. Pregunto, eso depende de uno. Que haya presencia de Dios en uno depende de uno. Definitivamente, mi hermano, porque hasta donde yo entiendo, la llenura del Espíritu Santo es algo que uno busca. Dios no anda diciendo a este sí, a este no. No, mi hermano, es algo de uno. Y no creo que haya presencia de Dios y llenura del Espíritu Santo si usted no se esfuerza, no toma una actitud diferente y no cambia sus prioridades. El resto lo hará el Señor. Y que Dios se glorifique en esta casa y que Dios se glorifique en su vida de una manera especial. Póngase de pie, por favor, terminamos. Padre, gracias, Señor, porque nos has permitido esta mañana, y más que permitir, Señor, yo diría que has motivado nuestro corazón para que podamos acercarnos y estar en tu presencia hoy. Gracias, Dios, porque te plació solamente. Nos has permitido, bendito Señor, conocerte. Tú diste siempre los primeros pasos. Y cuando estábamos en nuestros delitos, en nuestros pecados y en nuestras miserias, nos has presentado a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Y hemos entendido lo que ese versículo enseña y lo tenemos en el corazón. Absolutamente nadie va al Padre si no es por Cristo y por lo que hizo en la cruz. Pero esa fue, Señor, tu iniciativa. Y gracias, Dios, porque cuando el pueblo se aleja, has mandado profetas, hombres de Dios, que hablan tu palabra para que el corazón de los hombres y de las mujeres se pueda volver a ti. Señor, hoy clamo por los que estamos en esta congregación. Hoy clamo, Padre Celestial, por cada cabeza de casa, por cada varón que está aquí. Padre, ayúdalo a establecer bien sus prioridades. Su prioridad diaria en comunión contigo. Señor, si hay algo que oro que quite, sea las excusas baratas. Las excusas con la gente, las excusas con su esposa, las excusas con el pastor, las excusas con quien sea. Porque delante de ti, Señor, estamos desnudos y todo está descubierto. Hoy oro por cada hombre de esta iglesia, por cada cabeza de casa, para que con valentía asuma su responsabilidad. Hoy oro por cada mujer que es esposa, que es madre, para que tú le bendigas, Señor. Por cada mujer que está aquí sola, por cada hombre que está aquí solo, para que asuma su responsabilidad y establezca sus prioridades. Oramos, Padre Celestial, para que traigas un tiempo de tu gloria sobre cada uno de nosotros. Que nuestra casa sea edificada, y me refiero al templo del Espíritu Santo, personal. Que la iglesia sea edificada. Señor, que volvamos a ver a aquellos que se alejaron por mucho tiempo. Y si no quieren estar más aquí, por mi persona quizás, o por alguna cosa, Padre, por favor, que el Espíritu de Dios les inquiete para que puedan buscar una casa donde puedan ser bendecidos, Dios. Pero que se congreguen, Señor. Hoy oro por nuestra familia alejada. Yo sé que hay madres y padres aquí, orando por hijos, por hermanos, por familiares que están alejados. Padre, hazlos volver. Que tu palabra les reprenda el corazón. Que puedan meditar en su camino. Primero nosotros, ellos también. Y que se puedan volver al Señor. Porque Zacarías dijo que cuando uno se vuelve al Señor, Él se va a volver a uno. De manera, Dios, que yo te pido que operes milagros en este tiempo. Que glorifiques tu nombre en medio de tu iglesia. Aquí y en toda comunidad cristiana donde Jesucristo es el centro y es el Señor. Que tú te glorifiques ahí. Y que haya un mover nuevo del Espíritu Santo, en vidas transformadas, en prácticas cambiadas, en almas salvadas, Señor y Dios, en personas nuevas llegando a esa casa y recibiendo a Cristo como Señor. Dios trae sanidad sobre el que está enfermo emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Y nosotros te alabamos, Señor. Y gracias por la casa que cada uno de nosotros tiene, pero especialmente gracias por tu presencia que está con nosotros en todo tiempo. Te alabamos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén.